Fundación Iberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología. El objetivo, construir un futuro con más oportunidades para todos. Fundación Iberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personas. Impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social. A través de nuestra iniciativa de Tech Voice y como miembros activos del Observatorio de Derechos Digitales, impulsamos este espacio para acercar la tecnología a la sociedad y defender un entorno digital seguro y humano. Y comenzamos esta serie de 4 episodios haciéndonos una pregunta. ¿Están nuestros derechos garantizados en la pantalla igual que lo están en la calle? Para responder contamos hoy con Luisa Aggi. Ella es portavoz del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de Fundación Hermes. Luisa, bienvenida. Bien hallado, ¿cómo estás? ¿Por qué es necesaria una Carta de Derechos Digitales? Mira, yo creo que empezabas con la pregunta del millón. Es si nuestros derechos fundamentales están igual de garantizados en el mundo físico, ¿no? El ir por la calle, al comprar en una tienda o al consumir algo, como en el mundo digital. Y de hecho es un rotundo no. Uno que tenemos muy claro, que es la parte de privacidad, sí que se ha trabajado mucho, existe, hay norma, estamos más protegidos, pero estamos protegidos dentro de la jungla. O sea, eso es una ligera protección. ¿Y qué ha pasado? Permítame unos ejemplos un poco chascarrillo, pero yo creo que sí, ¿no? Para el que nos oiga puede ayudar a entender. Si tú vas por la calle y alguien te persigue, ¿qué harías? Bueno, correr, denunciarle, esconderte, 1000 cosas, ¿no? Bueno, sobre todo porque es un delito que alguien te persiga o te acose. Bueno, pues miremos qué está pasando en el mundo digital, pero esto pasa y no es tan lejos. Imagínate que alguien va a tu casa, ¿no? A los más jóvenes igual no lo sienten la emoción que es recibir una carta, pero vas a tu casa, abres el buzón, sacas la carta del banco y alguien antes que tú ha abierto esa carta, ha visto tu extracto, lo ha cerrado y lo ha guardado. Bueno, pues es que vigilar la correspondencia de los demás es un delito. O ya un caso mucho más tonto es, imagínate que estás en el supermercado y que te arrepientes al final de eso que no te llega el dinero y que dejas ahí en la caja algo que no querías comprar. Y de repente alguien te persiguiese por la calle con un carrito con lo que te has dejado. No, señora, se ha dejado esto. Tú dirías, bueno, no, pero no me llega el dinero o lo he pensado mejor y era innecesario ese consumo. Pues eso es lo que nos está pasando en el mundo digital. Entonces, a la pregunta inicial, ¿no están igual de protegidos porque hay derechos fundamentales que no se están desarrollando igual y además han aparecido unos nuevos? Y bueno, aquí cualquiera que es muy joven no está con ese pensamiento, pero los que tenemos ya más edad decimos, ¿y el día que me muera, qué va a pasar con todo esto que yo he dejado en la red? Mis opiniones, mis vídeos. Bueno, pues la herencia digital, eso también es un derecho nuevo. Así que, por ilustrar, hubo una Carta de Derechos Humanos, ¿no? En Naciones Unidas que ha regulado lo que ha sido Occidente en estos años, ¿no? Esa protección de menores, protección de adultos, los derechos, la libertad de expresión, un montón de derechos que en el mundo digital simplemente no se están dando, porque nos hemos acostumbrado, y a mí es la primera llamada de atención, nos hemos acostumbrado a que el entorno digital es un poco el salvaje oeste o la jungla, y entonces eso es lo que de alguna manera hay que intentar ajustar y revertir, ¿no? No somos quizá conscientes de que somos la misma persona en un ámbito que en otro. No somos conscientes, porque fíjate, hay un tema que tiene que ver con todos los avatares que uno puede crearse, porque hay una parte de Internet y de lo digital que tiene su emoción, y es que uno puede ser otro u otra, de alguna manera. De hecho, hay un tema que se llama pseudonimato, por ejemplo, en los derechos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo derecho a utilizar otro nombre y otros atributos en Internet, pero que, sin embargo, tiene que haber detrás un nombre real, de forma que si hay una investigación o si cometo un delito o si pasa algo, tienen que poder rascar y saber quién lo ha hecho, si insulto a alguien, amenazo a alguien. Entonces, efectivamente, tiene una parte bonita, pero no asumimos que somos el mismo y que por qué aceptamos cosas en el mundo digital que no aceptamos en el mundo físico. Eso yo creo que sería... Por eso es necesaria una carta y por eso existe esa carta. Últimamente hablamos mucho, cada vez más, de los jóvenes dentro del entorno digital. Es uno de los grandes temas de este año. Ahí se genera cierta tensión. Empezamos a manejar dispositivos desde muy temprano y no somos muy conscientes a veces de qué implica, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar esa seguridad que queremos que tengan los más jóvenes, como la tuvimos los mayores, claro, con la autonomía y la capacidad para hacer cosas que ahora son casi obligatorias? Claro. Bueno, yo creo que a los jóvenes les debemos un montón, una vez más, ¿no? Al final, en otras épocas, porque son los que se rebelaban, ¿no? Pongamos mayo del 68, se rebelan los universitarios. Ahora, ¿por qué? Porque es el punto de inflexión de esta sociedad. Nos hemos dado cuenta
de que hemos lanzado algo, ¿no? Un Internet, unas apps, un montón de cosas creadas por adultos y para adultos, y las hemos soltado sin ningún control en manos de menores. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo efectos de eso. Es decir, el entorno emocional, la atención, ¿no? Hay un montón de cosas que están impactando muchísimo a los jóvenes para mal. Y luego una falsa sensación de socialización. Eso es muy curioso porque ¿no? Enseguida decimos, no, es que no hay que quitarles las redes porque socializan ahí. Bueno, lo que está demostrado es que el nivel de socialización, profundidad, no es comparable con el persona a persona. Entonces, ¿qué es lo interesante de los jóvenes? Bueno, que nos han abierto los ojos. ¿Y cómo podemos actuar? Pues yo creo que esto es un tema complejo, no tiene un problema, esto es un tema complejo y como todo lo complejo necesita actuar en distintos ángulos. Lo que yo no acepto y no me parece bien es delegar la responsabilidad de todo lo que está pasando ni en los jóvenes, ni en los niños, ni en las familias, ¿no? Ni en los gobiernos, ni nada, vamos a hablar. O sea, no es una responsabilidad única. Esto no quiere decir que los jóvenes no tengan que hacer nada o que los padres y madres no tengamos que hacer nada. No, tenemos que hacer una serie de cosas que ahora voy, pero no es nuestra responsabilidad únicamente, ni hemos creado esto nosotros. Entonces, lo primero es entender quién es responsable de haber llegado a estos temas. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Nada que ver con la tecnología. La tecnología es algo maravilloso, una herramienta del ser humano que nos permite crecer. Estamos hablando muy concretamente de las redes sociales y de todo el uso que obliga, o sea, de todos esos modelos de negocio que obligan a los usuarios a pegarse al móvil, pegarse a la pantalla y no parar de consumir, el scroll infinito, los patrones oscuros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es mirar quién tiene la responsabilidad. Los responsables son clarísimos, tienen nombres, apellidos y empresas, con modelo de negocio basado en que todos los jóvenes y todos nosotros estemos horas pegados a una pantalla. Entonces, esto es el primer sitio donde hay que mirar. Segundo sitio donde hay que mirar, por supuesto, a las instituciones, en dos ángulos. Primero, tienen que regular, tienen que tomar las medidas adecuadas para proteger a la ciudadanía, especialmente en temas que son ya de salud pública, como es el bienestar de los jóvenes, que está siendo impactado en negativo. Entonces, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de políticas públicas, y aquí ya entramos en una parte más suave y más tangible, que es qué políticas vamos a promover para que los jóvenes, adultos, no sé qué, asumamos también profundamente el conocimiento de lo que nos está impactando. Entonces ahí tiene que haber mucha, se llama ahora, no es evangelizar, pero se llama mucha alfabetización digital. Bueno, es importante que, puesto que vivimos al 300% en el mundo digital, todos sepamos lo bueno, lo malo, lo regular, qué nos impacta, qué no, qué medidas tenemos que tomar para controlarlo, cuáles no. Entonces, eso es donde los jóvenes y los mayores y las familias tenemos que poner foco, ¿no? Tenemos que estar muy informados y profundizar y buscar los efectos de algunas de estas cosas para autoprotegernos. Entonces, yo creo que, no sé si ves que al final hay que hacer muchas cosas a la vez. Sí, nos manejamos ya con unas redes sociales que ya han sido diseñadas, que ya tienen un modelo de negocio y que podríamos decir que están hasta estabilizadas en ese sentido. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos generar un nuevo entorno en el que todo esto sea compatible? O sea, poder tener el servicio pero evitar los riesgos. Claro. Bueno, yo creo que lo primero es que todos veamos... O sea, hay una cosa curiosa y es que las redes sociales saben y su modelo de negocio basado en la atención y son perfectamente conscientes del impacto negativo que tienen las personas. No es que no lo sabían, ¿no? Esto puedo pensar que era como cuando... No es que no sabíamos, al principio igual no lo sabían, pero son perfectamente conscientes del modelo. Entonces yo creo que hay dos líneas. No, a veces decimos en fundación, es el momento tabaco, ¿no? Es como el momento que de repente se descubrió en la industria que, anda, el tabaco es malo, anda, fumar mata. No quiere decir que un adolescente o una adolescente vayan escondidas y se fumen un cigarro, ¿no? O en Indus o que se fumen un cigarro. Pero lo que es cierto es que los colegios saben que está mal, los padres, ellos saben que está mal, todos sabemos que está mal y están protegidos para que no fume. Entonces, si sabemos que hay un impacto negativo de las redes en los adolescentes, lo primero que hay que hacer es pedir cuentas. Hay que rebelarse un poquito. No hay que rebelarse un poco, no mucho. O sea, hay que empezar a exigir, oye, no con mis datos, no con mi cara, no con mis debilidades, no con mis vulnerabilidades. No utilices aquello que me hace infeliz para que yo esté más tiempo. Entonces, eso hay una cosa importante que es rebelarse. Y esto, si no se lo pedimos a los jóvenes, no sé a quién se lo vamos a pedir. Aquí estamos algunos mayores, pero ya peinamos canas, no es lo mismo. Entonces, eso es lo primero. Y luego con lo cual hay que exigir esa parte. Hay que mirar a los reguladores y decir, oye, vamos a ver, haced algo, ayudadme con esto. Y luego cada uno de nosotros tenemos que autoprotegernos, ¿no? Esto es como cuando uno sabe que se pone, que no sé, pues si me vale el ejemplo, pero crema solar para no quemarte. Pues ojalá el sol no quemase. Pues sí, ojalá el sol no quemase, pero el hecho cierto es que te quemas, ¿no? Entonces pues te pones... Bueno, pues aquí hay que tomar unas normas de autoprotección
Porque entonces, pues es difícil, pero pues ponerte el reto de intentar programar las horas de consumo de redes, porque por lo menos es un aviso, ¿no? Está muy bien, por ejemplo, oye, voy a intentar ver una película igual es demasiado tiempo, voy a intentar ver un capítulo de una serie que me encante sin el móvil en la mano. ¿No? Y me vais a decir, eso es imposible. Bueno, intentadlo. Pequeñas cosas, puedes coger un disco y decir, oye, voy a escucharme, un disco que ya ni existe, pero voy a escucharme el disco de Rosalía tal y como ella lo ha diseñado, entero en Spotify o la plataforma que se utilice, sin saltar las canciones. Y voy a escucharlas enteras. ¿No? Entonces, todo esto que nos parece a los que peinamos canas, insisto, una cosa, un ejercicio normal, no lo es para nuevas generaciones. Entonces, yo creo que ahí es como, vamos a romper el statu quo. ¿Por qué no escucho una canción entera? Aunque no me guste, la escucho. Y así también nos vamos poniendo a pruebas en temas de paciencia, de aguante, de atención. Pero efectivamente hay que controlar un poco qué subo, qué informaciones no subo, porque a veces hay tanta información en una fotografía que una persona sube a redes sociales como en todas las que se ha hecho y no ha subido. Y en todas esas fotos que se ha hecho y no ha subido, que lo que está mostrando es que no le gusta o su ángulo de la nariz, o el pómulo como lo tiene, o el color de la piel, o los brillos, ahí hay una información que le hace muy vulnerable y esa información también la está dejando allí. Entonces, oye, pues me hago menos fotos, subo solo algunas, limito quién tiene acceso a mi red, hago solo una red de conexión con mis amigos, que es muy distinto a estar abierto. Bueno, hay un montón de... Esto es tan fácil como buscar, hay un montón de herramientas, pero bueno, yo creo que tenemos que protegernos y a la vez exigir que nos traten bien, con dignidad. ¿No crees que es difícil rebelarse en ese sentido en el que estás contando en un ámbito que lo que parece es que garantiza nuestra libertad? Porque en el momento que manejamos la pantalla tenemos la sensación de que controlamos nosotros. Es dificilísimo, porque además todo el sistema de algoritmos está diseñado para mantenernos anestesiados, ¿no? Y uno, ¿cuántos kilómetros hace con el pulgar, ¿no? Cuando estás con el scroll infinito en TikTok, ahí como kilómetros al mes, que uno se hace con el dedo, ¿no? Haces el ejercicio. Es muy difícil porque el sistema nos envuelve de tal manera que no puede salir, porque estamos un poco anestesiados, no vemos con claridad lo que está pasando. Nos pasa a todos, ¿eh? Y luego porque hay una cosa que es muy interesante, lo estabas diciendo, es que Internet nació como un espacio de libertad. Y perdón, ahora viene la abuela contando su historia, pero los que empezamos a trabajar en Internet en los años 2000, finales de los 90-2000, sí sentíamos eso y vivíamos eso porque eso era así. O sea, yo, Luisa, con mi voz y mi Twitter en aquel momento, tenía la misma capacidad de mandar un mensaje al mundo, en el caso que tuviese algo que contar que le interesase a alguien, que eso es otra cosa, pero tenía la misma capacidad que un periodista súper reconocido. Y esa libertad, eso que vivimos donde la gente podía publicar, subir y podías leer lo que querías y podías acceder a información de un lugar del mundo donde nunca hubieses podido llegar o ver una exposición en Suiza donde nunca hubieses podido ir, eso en realidad hoy no es así. No podemos elegir. Pero lo que han hecho muy bien, no sé quién, se han quedado con esa sensación de libertad y nos la cuentan. No, uno aquí, yo tengo más información que nunca, tengo más acceso que información que nunca. Y no, tienes menos que nunca porque un algoritmo ha decidido y como entraste 2 veces a ver una cosa, ya es tu lugar favorito del mundo y me está privando de conocer cosas que yo antes podía ver. Con lo cual, sí, es muy difícil, pero yo creo que si el primer punto sería ser consciente de que somos menos libres. Y entonces es una conversación interesante. Oye, ¿quién ha decidido que yo soy menos libre? Pero hasta ahí podíamos llegar. Entonces ahí es donde veo un poco decir, oye, ¿no soy libre de verdad? ¿Lo que estoy viendo no es todo el mundo? No. Estás viendo aquello que han decidido alguien que veas. Entonces esto no me parece, no es muy libre, la verdad. Ataca eso precisamente otro de los derechos que se incluyen en la Carta, que es el derecho a la información. Estamos totalmente saturados de contenido, pero eso no quiere decir que estemos informados. ¿Cómo hacemos para manejar esa situación? Bueno, yo te diría que lo primero es que lo sepamos, como todo. Mira, yo ya cuando sé que soy manipulable o que no tengo esa libertad, yo creo que ya estoy en un sitio distinto, porque luego puedo elegir no hacer nada y seguir dejándome intoxicar por quien quiere intoxicarme o hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que todos seamos conscientes de que no somos libres. Hay una prueba que hizo Telmo Lazcano, que es un profesor en varios institutos del País Vasco, y él cuenta cómo hicieron una prueba con los alumnos y con los familias de los alumnos para retirar el móvil, ¿no? Y estuvieron una semana, un retazo, pero lo hicieron muy bien. La frase que más repetían los alumnos
cuando les preguntabas después, los primeros 3 días sufrían el mono físico, casi de temblor, de no poder estar sin el móvil. Y a partir del día 3, ¿sabes lo que te decían todos? Que se sentían libres. Y ahí fue donde a mí me activó. O sea, no soy yo la que digo esta teoría, es que personas de 16, 17 años te dicen que de repente se sienten libres. Y claro, entonces, bueno, a partir de ahí luego tienes que tomar tus decisiones. Pero es muy difícil. Yo te diría que hay una cosa un poco sencilla, que es hay que volver a algunos básicos. Hay que ver, si quiero estar informado de verdad, no recibir información, sino saber lo que está pasando en el mundo, cómo, por qué, a mi alrededor, en mi pueblo, en mi ciudad, tengo que ir a las fuentes. Y yo creo que es un momento donde, a pesar de las dificultades que tienen los medios de comunicación convencionales, o las marcas, digamos, si quieres, clásicas, las radios, las televisiones, yo creo que hay que volver. Hay que volver a consultar información en aquellos sitios donde sabes quiénes son los dueños, los accionistas, qué intereses tienen, cuál es su idea política, porque ahí hay transparencia. O sea, tú sabes quién está detrás de una cabecera, de un medio. Y yo ahí insisto mucho en que, bueno, que vuelvan, ¿no?, un poco a los medios. Vamos a ver si los medios son capaces de acercarse, pero que hay que volver a los medios para buscar esa información que te puede ayudar. En redes encontramos muchas veces, la mayoría más que información, opinión en titulares. Bueno, también hay que ser capaz de distinguir eso, ¿no? Porque al final hablamos mucho, hilamos la libertad de información con la libertad de expresión, entendida como puedo decir lo que quiera. Y aquí, especialmente en ámbitos con gente más joven, es importante frenar el hate. O sea, es decir, no puedo decir lo que quiera. No se puede decir. Eso no es libertad. No se puede decir lo que quiero. No. O sea, la misma ley que aplica en el mundo físico aplica en el mundo digital. Y eso sí que es así. Lo que pasa es que los mecanismos son más lentos. No se puede decir lo que quiera. La libertad de expresión no invade la libertad de la otra persona, ni desde luego decir lo que quieras. Hay delitos de odio como tales, hay mentiras como tales, hay muchas cosas, ¿no? Y una cosa muy interesante es por qué hay tanto hater, ¿no? ¿Por qué hay tanta tensión en las redes? Porque esa falta de interacción de personas, no siempre con una pantalla por medio, ha borrado una capacidad de empatía y de relación con el otro, de mirarle a los ojos. De hecho, tanto es así que en las relaciones personales incomodan a las generaciones más jóvenes. Y entonces ahí se nota mucho, porque yo en la frialdad de una pantalla puedo insultar. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, uno de los temas muy importantes que puede afectar a gente joven son los temas de acoso escolar. Y eso es muy doloroso, porque un acoso en físico, cuando uno se retira y se va a su casa, tiene su castillo, tiene su guarida, puede tener su familia, tiene un sitio donde está protegido. Y en lo físico eso se ve muy claro. Aparte que hay que, si se ven ese tipo de delitos, hay que denunciarlos, pero el que está siendo acosado, en su casa estaba protegido. Cuando eso pasa a través de las pantallas, desaparece esa protección, porque tú puedes tener a tu hijo sentado, y esto lo dice Eloy Moreno en su libro muy claramente, tú puedes tener sentado a tu hijo a tu lado o a tu hija y que esté siendo acosado mientras ve contigo la televisión en el bolsillo de su pantalón o de su chaqueta. ¿Por qué? Porque hay una frialdad a la hora de insultar o de atacar, que es uno de los temas súper clave para la gente más joven. ¿Y cómo están protegidos legalmente? Nadie sabe. Tú tienes 15, 16, 17 años y no sabes muchas veces cómo defenderte, ¿no? Más que hundirte detrás de la pantalla. ¿Cómo pueden protegerse? No sabes, y vuelvo otra vez a Eloy Moreno, que para mí cómo trata en su libro Invisible el acoso es muy relevante, porque hay un momento que él dice, ¿no? Dice, solo puedo explicarme que soy invisible porque nadie ve lo que está pasando. Entonces, yo creo que es importante, que se ve. Pero sobre todo, sí, está la denuncia en el entorno cercano, padres, familias, colegios, clase. O sea, eso es lo primero. No solo el que lo sufre, sino los que ven. Eso hay que denunciar y que dejarlo caer. Pero luego es que la ley protege a ese menor que está siendo acosado y persigue a los que no. O sea, ahí la ley ampara sin ningún problema. O sea, simplemente lo que ha pasado es que hay parte de redes y de pantallas que ha hecho exponencial un problema que pasaba. Lo ha agrandado, como todo lo que toca la tecnología. Todo lo que toca la tecnología lo hace como ¡pum! Bueno, lo hace mayor, lo hace a lo bestia. Esto es uno de esos casos. Entonces, la ley ampara clarísimamente a la persona que está siendo atacada. Somos conscientes, pasa con los jóvenes, pero también pasa con los mayores, de que toda nuestra actividad digital impacta de un modo directo en nuestra reputación, o nos creemos muy protegidos detrás de la pantalla.
Yo creo que todos nos sentimos muy protegidos detrás de la pantalla, pero o que igual toda una persona pasa mucha, te lo dicen muchos padres y madres, te vienen diciendo, yo ya le he explicado a mi hijo, no subas depende de qué fotos, porque cuando vayas a buscar un trabajo y y te vean ahí, igual no te lo dan, ¿no? Y uno dice, bueno, de aquí a que yo busque trabajo, o bueno, ¿no? Hay una generación que agradecemos muchísimo no haber tenido redes sociales en nuestra adolescencia o juventud temprana. Yo soy una de ellas. Qué bien, ¿no? Porque igual esa foto me la podía haber ahorrado. Y qué bien que me la ahorré. Y eso además piensa que las IAs, la inteligencia artificial, todo ese riesgo es todavía mayor, porque la velocidad a la que van a poder rastrear toda tu vida y sacar conclusiones sesgadas o no sesgadas de quién eres, cómo actúas y qué haces, es elevado a la N. Entonces, claro, hemos perdido, o sea, hay un riesgo y nos sentimos muy protegidos porque hemos perdido un poco la noción de qué es intimidad, qué parte del ser humano es mía y solo mía y qué parte es de otra persona, ¿no? Muchas veces, para intentar ilustrar el ejemplo, o sea, ilustrar lo que supone es, no sé, ¿qué violenta más? Hay gente que le violenta un poco más. ¿Qué te violenta más? ¿Quedarte de repente desnudo en medio de la calle, en la Gran Vía, en Madrid, que te ve todo el mundo? ¿O que todo el mundo supiera lo que piensas? Y para mí es un dilema, porque las dos situaciones me parecen terribles. No sé qué sería peor. Si encontrarme desnuda en medio de la Gran Vía o que alguien leyese todos mis pensamientos, hasta los más íntimos o los más incorrectos, porque puedo pensarlo, ¿no? Entonces hemos perdido esa sensación de que hay una parte que es profundamente mía y que está bien que sea mía, de que pienso, que no pienso. Pero sin embargo, estamos compartiendo tanto de nuestra vida que estamos poniéndole, sobre todo a una máquina, la posibilidad de sacar conclusiones de quién soy, qué me gusta y qué no. Y no solo para el entorno laboral, que por supuesto, sino en general. Entonces, es otra vez lo de la pérdida. Oye, pero ¿no? Esa pérdida de libertad. Oye, pero déjame descubrir algo de una persona. O sea, no puedo, ¿no? Déjame que me enamore de alguien que no sé muy bien quién es. Déjame que trabaje con alguien y que me sorprenda en el trabajo. Dejadme un poco. Y esa es la parte que dices, no, nos sentimos muy impunes, pero estamos permitiendo que nos hagan, que nos categoricen o que nos metan en un sitio. A ver si cada uno somos único e irrepetible, ¿no? Y eso no lo va a hacer una máquina, pero estamos facilitando que nos hagan unos perfiles rapidísimos. Y eso a la vez devolverá que nos guiarán por donde quieran. Y entonces dicen, oye, no. Esto empieza a ser un poco casi como una película. No, vamos a parar esto antes de que sea una película. En ese perfilado da pie muchas veces a que nos creamos bulos. Y me explico. Muchas veces la recomendación que nos llega tiene que ver con lo que la máquina interpreta que nos va a gustar, que nos va a dar la razón. Uh-huh. Y es una vía clara para colarnos mentiras interesadas o lo que sea, ¿no? En ese sentido, ¿qué trabajo hay que hacer? Hay que hacer un trabajo pedagógico casi, ¿no? Para protegernos de esas mentiras que nos dan la razón y nos la creemos. Y ahí está el éxito de los bulos. Bueno, claro, el éxito de los bulos es que, por otro lado, es un fenómeno que tampoco es nuevo. Lo que pasa, insisto, otra vez es simplemente con la tecnología donde eso se ha disparado. Oye, la gran guerra la pérdida de las colonias españolas en el 98, no 1998, fue, un siglo antes, fue gracias a un bulo. Un periodista publicó un ataque a un barco que no había ocurrido. O sea, los bulos ocurren. Lo que pasa es que la velocidad ahora de expansión y de distribución los tienes encima de tu mesa y te llegan. Y eso es tan complicado que incluso aunque estés muy entrenado, tengas el ojo entrenado y la voluntad entrenada, caes en bulos. Me estoy acordando de uno que hay la semana pasada, hace 2 semanas, bastante interesante. Y no solo caí, sino que lo propagué con entusiasmo, ¿no? O sea, me pareció que era perfectamente factible. Entonces, claro, eso requiere mucha pedagogía, muchísima pedagogía entre los más jóvenes, muchísima pedagogía entre los de edad mediana y también entre la tercera edad o edad más adultos. Porque fíjate, una cosa que vimos en un informe que hizo Fundación Hermes en Navarra entre jóvenes es que dentro de todo, los jóvenes todavía tenían más conciencia de algunas cosas, tenían doble autentificación, o sea, aún eran más conscientes, o sea, que les miramos con cierta condescendencia, pero no, eran más conscientes que los de edad media, que íbamos a lo loco, ¿no? Y luego la tercera edad sí que tiene unos enormes riesgos, porque a ellos hay que juntar, primero, el miedo ya que tienes conforme te vas haciendo mayor en algunos temas, los riesgos. 2, y esto es un dato súper importante, que el 97% de las empresas e instituciones, etcétera, las páginas web de empresas e instituciones, etcétera, no cumplen la norma de accesibilidad. O sea, ya no es un tema de querer o no querer, es de cumplir la ley. 97% según un estudio publicado recientemente. Eso quiere decir que no solo es que la tercera edad tenga dudas y tenga miedos, sino que además les estamos sirviendo todo
en unos entornos que no son amigables ni fáciles para ellos ni nada. Entonces, a veces son los más propagadores también de bulos porque ven algo que les asusta o que comparten o la policía, bueno, los de, ¿la ha dicho la Guardia Civil? No, esto es reenviado muchas veces y dices, mal asunto. Entonces, bueno, es verdad que hay que hacer un esfuerzo. Es muy difícil, pero dudar de todo lo que te llega. Y es que es muy fastidioso porque el ser humano, por naturaleza, queremos confiar. Y eso es lo que nos hace, es lo que ahorra tiempo. La vida es mejor, hay más oxitocina, te ahorra tiempo, eres más eficaz cuando confías. Entonces, el ser humano quiere confiar. Y resulta que tenemos un ecosistema donde lo que te están pidiendo es no, desconfía casi todo el rato. Entonces va muy en contra de nuestra naturaleza. Eso es lo pernicioso de la parte mala que estamos viendo, que va en contra de lo que es el ser humano naturalmente, que es confiado y que, bueno, quiere construir, quiere aportar. Y entonces tenemos que hacer una especie de cambio de mirada y eso es complicado. Porque la solución pasa básicamente por ser conscientes. Sí. Más allá de eso es complicado también regular espacios públicos. Es bastante complicado porque es un espacio público, es un espacio privado de uso público. Insisto, es complicado, pero también hay que volver a mirar arriba. Porque lo que hemos visto, por no meternos en esta es un poco hondura, pero muchos de estos bulos, ojo, que son interesados, no son 4 amigos. O sea, no son 4 amigos haciendo una broma. También esto hay que saberlo. Hay empresas interesadas, hay organismos interesados, hay gobiernos nacionales interesados. Entonces, hemos visto casos que ponen en riesgo el sistema democrático, que ya uno le podrá decir, igual mira un joven y dice, pues vaya, ¿no? No, pues vaya, no. O sea, se han alterado elecciones en Reino Unido por los bulos y por las mentiras. Se han alterado datos en Estados Unidos. O sea, hay riesgos serios para nuestra forma de vida. Gracias a los bulos. Entonces, no es... Sí, lo que pasa es que es muy difícil seguirlos, es muy difícil rastrearlos, es muy difícil ponerles coto, pero hay que saber que es un negocio. Y la polarización que generan muchas veces y esa tensión, hay alguien que está ganando mucho dinero con nosotros y con nuestras debilidades. Y esto no podemos olvidar. Nosotros hay que sospechar y hay que entender ese gran ecosistema tan complejo. Hay mucha gente estudiando el asunto de los bulos. Yo creo que llegaremos a algo, pero sí, no. Hay malvados en este lado del... No es solo una broma o una cosa, un vídeo de... No. Hay malvados que quieren desestabilizar o desinformar sistemas políticos y países y continentes. Europa somos vulnerables a eso, ¿no? Nuestra forma de vida pone en riesgo otras cosas y sí, Europa recibe bastantes ataques en ese aspecto y por eso hay mucha inestabilidad alrededor de Europa. O sea que eso es un tema que es otro tema, pero que hay que saberlo. El enfado siempre es rentable para alguien. El enfado siempre es rentable para alguien. Eso es así, efectivamente. Hablabas antes de jóvenes y mayores. Ahí incluso si nos atendemos a la información y a los bulos, podríamos ver cómo a veces se presentan como entornos totalmente enfrentados, especialmente en el ámbito digital. Sí. Pero yo te he oído decir, te he oído hablar de la importancia de la transferencia de conocimiento desde los más jóvenes a los mayores para que el uso de las herramientas digitales sea más sensata por parte de todos. Pues mira, es genial esto que has dicho, porque una de las cosas que a mí me gusta poquísimo es este enfrentamiento que se hace ahora en plan risa, jiji, jaja, de los boomers con los otros con los boomers y tal. Me molesta porque yo creo que es un interés, otra vez, es un conflicto interesado. Yo no sé quién lo está alimentando, pero me sabe mal, quizá porque me pone en la edad de los boomers, ¿no? Pero no, es que no creo que haya esa diferencia generacional. Y en el caso estamos diciendo, mira, hay muchísimo proyecto de mentoría cruzada, ¿no? Que se llamaría, es cómo los más jóvenes pueden ayudar a gente mayor, cómo pueden... Pero si eso se ve muchísimo en las familias, o sea, es cuando los abuelos piden ayuda a sus nietos. Y poniéndome cursi, quizá eso es con la parte tecnológica, son momentos muy bonitos y muy especiales de conexión, ¿no? Y yo, perdón, un ejemplo personal, pero un hijo mío le enseñaba a mi padre, ¿no?, a utilizar la IA y le decía, cuidado, que hace mucho la pelota, ¿eh? Pero ten cuidado que hace mucho la pelota, claro. O sea, permanentemente te está regalando el oído y al final somos también muy vulnerables a que nos hagan la pelota, a que nos reconozcan nuestras maravillas. Y hay programas, es decir, en Fundación Telefónica hay programas más reconectados que conecta a tercera edad y lo hacen voluntarios, también telefónicos. Es decir, al final hay mucho proyecto y eso es clave, porque ahí en los entornos de confianza profunda, que es la familia o que son los amigos, entornos de máxima confianza, es donde puede darse esa transferencia de conocimiento que puede ayudar mucho. Sí.
Y vamos a hablar, ya que esto toca un poco la educación, de educación digital, que es otro de los derechos que tenemos, y la tecnología es algo que nos permite de un modo que no nos permitía antes. Sí. Es maravillosa en ese sentido. ¿Cómo ayuda la formación en temas específicamente digitales a manejarnos mejor en este ambiente? No sé si me explico. O sea, hay un conocimiento más STEM, que es muy necesario, y ese balance con el humanismo que siempre va a hacer falta para aprender a defendernos también. Bueno, yo creo que tocas dos aspectos súper relevantes, ¿no? Porque el STEM, dicen, esa obsesión con el STEM, me decía hace poco, ¿sabes que una obsesión? Le dije, no, bueno, es que es una obsesión que tenemos que tener. Aquí hay un punto de partida muy importante, ahora voy a la educación. Bueno, esto es la educación también, que es Europa como continente, España dentro de ese ecosistema europeo, todavía no hemos jugado el partido del liderazgo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todo esto es tecnología y la tecnología está siendo política y geopolítica. O sea, la tecnología es todo, ¿no? Es todo. Y esto no podemos verlo de otra manera, es todo. ¿Y qué vemos? Que el liderazgo en muchos campos lo está llevando Estados Unidos y China, con todo lo que eso supone. Eso que nos convierte a los europeos en usuarios de tecnología. Es verdad que nosotros somos muy capaces de poner control, regular y proteger a la persona. Pero tenemos que dar un siguiente paso. Y el siguiente paso es jugar el partido del liderazgo, entender en qué tecnologías Europa puede ser líder y España puede ser líder y formar los mejores profesionales del mundo para ser capaces de plantar cara a esa dicotomía de un sistema puramente capitalista, sistema comunista y todo lo que hay ahí alrededor. Entonces, es muy importante que los españoles en los colegios especialmente nos quitemos ese miedo a las matemáticas, ese miedo a las ciencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener perfiles que tienen ese conocimiento profundo que nos va a hacer crear tecnología. Tenemos que ser capaces de crear la mejor tecnología anclada en los valores europeos, que son profundamente humanistas. Y ese es un tema de educación relevantísimo. Por lo tanto, hay que promover, ver cómo lo hacemos, cómo lo activamos. Ese es un tema de cómo hacer crecer país, continente, y es muy relevante. Y ahí tenemos que poner foco para lograrlo. Y la otra parte es cómo me manejo con la tecnología a más pequeña escala en mi día a día. Y ese es otro tipo de educación imprescindible. Bueno, es que es algo que no puede ser una asignatura suelta. Tenemos que lograr, y eso de alguna manera está, los colegios quieren, pero hay que ayudar mucho porque los colegios tienen mucho trabajo encima de la mesa, ¿no? Y todos queremos que los colegios se ocupen de todo. No, también educación en igualdad. En los colegios. Educación, no sé qué, no, en los colegios. Educación, no, en los colegios. No, todo lo queremos derivar a los colegios. Y los colegios te miran, institutos te miran y dicen, bueno, un poco de ayuda. Tenemos que ser capaces que ese mundo digital en el que vivimos, porque es nuestro, y sobre todo el de los más jóvenes es el 99% de su mundo, de su vida pasa por lo digital, que eso esté trufado en todas las asignaturas, de manera que sea una forma de relacionarse, que ya llevamos muchos años de digitalización. Ya sabemos perfectamente lo que funciona y dónde están los problemas. Bueno, pues tenemos que lograr que eso, aparte de los huecos específicos en el currículo que tengan que ver con habilidades digitales o lenguaje computacional o temas relevantes, no tenemos que lograr que eso entre por todas las asignaturas. Hay un ejemplo que se ve, mira, con la sostenibilidad ayuda mucho a entender el viaje que tenemos que hacer desde el punto de vista de lo digital. Tú ahora ves problemas de matemáticas en institutos y antes en primaria, y ya muchos de ellos hacen una cosa genial, que te hablan de temas de consumos de agua. No ya solo lo de las garrafas que hacíamos, no, ahora es, esto consume mucho, quiero reducir consumo. Y de repente vas viendo cómo mucho lenguaje de cuidado del planeta y de la sostenibilidad ha entrado en todos los niveles del currículo. Pues esto es un poquito lo mismo. El día que empecemos a hacer problemas con el tiempo que ha perdido alguien en redes en vez de no sé qué, ese día estaremos tratando la digitalización desde muchos puntos. Con lo cual hay que, primero, por resumir, crear vocaciones tecnológicas. 2, con los valores europeos, es decir, mucha humanidad y profundamente vinculada con la tecnología. Y 3, cómo logramos que también en todo el currículo de primaria y de secundaria, por supuesto, institutos y FP, la digitalización esté totalmente metida en las asignaturas de forma que sepamos cómo gestionar nuestro mundo ahí. Al final, todo esto nos va a llevar a un pensamiento crítico sobre la tecnología bastante más serio, ¿no? Uno de los mayores miedos, y vamos acabando, y te planteo un problema. Imagina que estás recién licenciada en la universidad y sales al mercado laboral, ¿vale? A día de hoy, los primeros filtros de cara a encontrar trabajo puede que los haga un algoritmo. Puede. Es muy posible. Sí.
¿Hasta qué punto tenemos ese derecho a conocer cómo nos catalogan, cómo nos integran en la sociedad una vez hemos acabado esa fase de formación? Pues, bueno, claro. A veces no sabemos si hablamos con una máquina o una persona. No sabemos si es una máquina o una persona. Vamos, de hecho, yo discutí hace poco con un operador que le dije, usted es una máquina, quiero hablar con una persona, quiero hablar con una persona. Y me decía, soy una persona. Digo, no, quiero hablar con una persona. Igual era una persona porque tenía tan tabulado lo que podía decir que yo tenía la sensación de estar hablando con una máquina y dije, no, quiero hablar con una persona, ¿no? Insistía. Bueno, es que uno de los temas súper importantes es efectivamente que no sabemos los criterios que se utilizan en muchas decisiones que nos rodean. Bueno, la primera criba de currículum clarísimamente lo acabará haciendo una máquina con unas palabras clave. Mejor que sepas cuáles son, pues si no te vas a quedar fuera. Pero eso pasa en un montón de decisiones de crédito, decisiones de venta, decisiones de un montón de cosas. Están alimentadas sin que tú lo sepas. Entonces nosotros sí que en Fundación Nombres hacemos un R2T2, que es como una especie de llamamiento a la guerra de las galaxias con una vinculación con el cine, que es cómo tienen que ser algoritmos, tienen que ser responsables. Es decir, tienes que saber quién está detrás y que se haga responsable de lo que ha programado, ¿no? Porque dices, yo no sé qué le has dicho a la máquina que haga con los currículum que llegan, necesitaré saberlo. No me des el algoritmo completo. Tiene que ser revocable, es decir, si se detecta que está cometiendo alguna incorrección con algún sesgo o alguna instrucción desconocida, tiene que poderse echar para atrás. Tienen que ser transparentes, y no con esto quiere decir que todo el mundo lo sepa, porque a veces es una ventaja que tú puedes tener como empresa, pero sí que alguien tiene que saber que has programado ahí, ¿no? Aunque sea un organismo o algo similar. Y trazables, que tienes que saber el hilo y cómo evoluciona y cómo sigue. Esto que tiene que ver con que, y además en concreto con la gente joven, va a ser mucho más difícil porque ellos no tienen experiencia previa, no tienen una red personal de contactos que avala su trabajo, no ha trabajado antes. O sea, el filtro puede ser una máquina de verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que las empresas tienen también una enorme responsabilidad. Empresas, instituciones y muchos más, que es cómo quiero utilizar esos algoritmos y esa IA. Porque claro, yo puedo utilizarlo así, que me ahorra un montón de cribado de una persona buscando datos, pero mi pregunta tiene que ser que está por encima de la regulación, es casi ética. Es cómo quiero seleccionar a las personas. O una pregunta que, mira, para los futuros becarios y las futuras becarias. Una IA buena te solventa trabajo que te puede hacer algún becario espabilado, una serie bien, te hace cosas. Ahí hay una decisión empresarial muy vinculada con la ética. Es yo quiero ayudar a los jóvenes a que se mejoren el entorno profesional, a que tengan una primera experiencia laboral, o me lo ahorro con todo el lío que supone gestionar personas, seleccionar, trabajar con ellos, enseñarles, corregirles, me lo ahorro, lo hago con una máquina que es súper eficaz y he terminado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay decisiones que tenemos que tomar las empresas que van antes de la regulación, ¿no? Hombre, yo creo en los jóvenes, creo en las oportunidades de trabajo, pues entonces voy a intentar quitarme la maquinita, pero sí, o sea, hay que saber cuáles son las palabras clave de tu profesión para pasar el primer filtro. Y luego, por quedar con una cosa, con algo esperanzador. Lo bueno de la tecnología, lo que nos ha enseñado en todos estos años es lo siguiente, es que los seres humanos somos capaces de crear tecnologías que arreglan lo que otras tecnologías han estropeado, ¿no? Entonces, yo ahí tengo cierta esperanza de que habrá jóvenes que nos están escuchando que dirán, mira, yo voy a crear una tecnología que hackee el algoritmo, ¿no?, de un proceso de selección. Pues eso también está bien, viva, ¿no?, porque habrá estudiado STEM y entonces podrá hacer eso. Y yo creo que esa es la parte de confiar en que seremos capaces de solventar con tecnología problemas que estamos creando ahora mismo. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Pues Luisa, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por ponernos a pensar. Bueno, gracias. Y hasta aquí este primer episodio de Está Ocurriendo, un podcast de Fundación Iberus y el Observatorio de Derechos Digitales. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, pero los derechos deben ser siempre la brújula que marque el rumbo. En Fundación Iberus conectamos personas y tecnología para construir un futuro mejor. Nos vemos en siguientes episodios.